Hola, ¿cómo están? En primer lugar queremos saludar a todas y todos los que decidieron participar de este nuevo módulo de formación política y sindical que se impulsa desde nuestra escuela Libertario Ferrari. Nos parece que tenemos dos desafíos en primera instancia y que es el de poder definir o intentar hacerlo, el concepto de poder por un lado y el de poder popular por el otro, que aunque íntimamente vinculados ambos, pareciera que no son lo mismo. Cuando hablamos de poder y indagamos en su origen etimológico, proviene del latín vulgar y el concepto es possere, que si lo traducimos es ser posible o ser capaz de. La idea de poder entonces se vincula a aquella facultad o fuerza de hacer una determinada cosa. Entonces, el poder aparece vinculado a una mayor fortaleza. Tal vez, ahora que vamos a intentar definir al poder popular, esa mayor fortaleza que desde el poder adjudicamos a los individuos, a las personas, es tal vez la que debiera tener el pueblo. Definir el poder popular, existen muchas definiciones, pero tal vez la más clásica sea que el poder popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en todos los aspectos de la vida, en el económico, cultural, ambiental y en todo tipo de desenvolvimiento social. Es decir, la idea de poder popular en sus orígenes aparece vinculada a las formas, las maneras organizativas en las que se fueron organizando las sociedades. Por eso es que tanto en nuestro país, en nuestro continente y en todo el mundo, el poder popular aparece tal vez como sinónimo de socialismo. No hay poder popular, pareciera, si no existe una profunda democracia participativa y protagónica. Es decir, podríamos decir que no se entiende el poder popular sin una democracia directa. Entonces nos parece que lo primero que tenemos que acordar en este momento es si realmente hoy existe poder popular en nuestro país, en nuestra región y en el mundo. En nuestro caso, tendríamos que decir entonces que el poder popular, porque luego daremos algunos ejemplos, si está vinculado a la democracia directa, bueno, todavía no hemos construido esos niveles de poder popular necesarios, pero que estamos en ese camino. Es decir, la construcción del poder popular no es una foto, es un tránsito. Entonces, tenemos una Constitución Nacional que nos dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Es decir, la Carta Magna, la ley fundamental de nuestra República, nos veda la posibilidad directa de participación. Pero en esa misma Constitución también se receptan dos institutos de participación directa. Claro, que quienes gobiernan nunca utilizan, que es el plebiscito y la consulta popular. Bien vale como ejemplos preguntarnos entonces qué ocurriría si esos institutos, si esas formas de participación directa del pueblo se pusieran en marcha o se instrumentaran. ¿Qué opinaría el pueblo si lo consultaran acerca del saqueo que se hace de nuestros recursos naturales, bienes de uso común o no renovables como el petróleo, a través de prácticas como la explotación a gran escala, el fracking, que contaminan las aguas de nuestros ríos, lagos, mares, que eliminan paisajes? Seguramente el pueblo se negaría. ¿Qué ocurriría si permitiéramos que el pueblo se pronuncie a través de un plebiscito sobre la extranjerización de la tierra?
Por un lado, millones de compatriotas nuestros no pueden acceder a la tierra y a la vivienda digna, y por el otro, de manera paralela, miles y miles de hectáreas de tierras paradisíacas, con enormes reservas de aguas, pasan a manos de multimillonarios extranjeros todos los días en la Argentina. ¿Qué diría ese pueblo? ¿Estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo? Y lo mismo ocurriría si le preguntáramos a las argentinas y a los argentinos si están de acuerdo con la instalación, por ejemplo, de bases militares extranjeras, en este caso estadounidenses, en un territorio de nuestro país. Sin lugar a dudas, si lo pensamos, vamos a advertir que las políticas que se instrumentan desde los gobiernos son muy disímiles, son muy diferentes a las políticas que quisiera el pueblo que se implementen si pudiera participar, cuanto no, en la mayoría de los casos serían contrarias. Es bueno aquí, en este punto, referirnos a cuál tiene que ser el rol de nuestras organizaciones, de nuestro sindicato de base, en este caso estatal, o de los sindicatos privados, en nuestro caso ATE, en el rol de las centrales sindicales, en nuestro caso la Central Obrera, nuestra CTA autónoma, y distintos instrumentos de participación. El rol tiene que ser el de confrontar, el de enfrentar al poder real. Podríamos acordar, si quisiéramos, una segunda definición. No hay poder popular si no enfrentamos, confrontamos y derrotamos al poder real. Pero, ¿qué es el poder real? ¿Una entelequia? No, el poder real es el presidente y todos sus ministros, la gobernadora, el gobernador y su gabinete, son los 2000 intendentes. El poder real no son solo esos ejecutivos, tenemos que pensar que también es el poder judicial, que tenemos que enfrentar a jueces y fiscales que no tienen independencia y que responden a las órdenes de los poderes ejecutivos o se encuentran subordinados a la política partidaria de turno. Tenemos que pensar que también lo tenemos que hacer con la policía y las fuerzas de seguridad, que siempre están prestas a reprimir cualquier intento de ejercer el derecho constitucional de peticionar frente a las autoridades. Bien, aquí vale preguntarnos entonces qué características tienen que tener las y los dirigentes de nuestras organizaciones, las y los delegados, las y los líderes de nuestras organizaciones. Para esto, sin lugar a dudas, si reflexionamos juntos, deben tener un gran valor y coraje, porque inmediatamente que decidimos enfrentar al poder, se desatan procesos de judicialización y de criminalización de la protesta social. ¿Qué necesitan nuestras delegadas y delegados? ¿Qué necesitan las líderes y los líderes de ATE, la CTA autónoma y de todas nuestras organizaciones? Desobedecer, quebrantar las normas. Nos han educado desde chiquitos, para obedecer. Y tenemos que ser capaces de quebrantar las normas porque estas son leyes en cuya conformación en la mayoría de los casos no participó nuestra clase, las trabajadoras, los trabajadores, los sectores populares. Son leyes construidas desde los grandes grupos económicos concentrados de poder. Ese es el desafío que tenemos. No hay poder popular sin enfrentar al poder real, pero tampoco hay poder popular con un pueblo simplemente obedeciendo. Tendremos poder popular si estamos dispuestos a desobedecer desde el sector de trabajo hasta en mi propio barrio. Si tenemos en cuenta esto, entonces, tenemos que pensar en delegadas, delegados, dirigentes que estén dispuestos a discutir algo más que aquello que el poder quiere que discutamos. Ellos nos quieren solo hablando de salarios y de condiciones laborales. No nos quieren hablando de política. Tenemos que hacer una convocatoria a abrazar la política como la única herramienta posible de transformación que tienen los pueblos y que por lo tanto las trabajadoras y los trabajadores tenemos que hacer política porque tal vez aquí
se pueda ahora definir la máxima expresión de poder popular. El poder popular es gobernar. Tenemos que llegar a gobernar nosotros, cada uno de ustedes, las y los trabajadores, los sectores populares. No podríamos terminar este módulo sin hacer referencia a la pandemia, porque es un fenómeno a escala global que algunos comparan con la crisis de 30 porque todo el mundo lo va a recordar a la vez. Entonces, si además de discutir salarios y condiciones de empleo, tenemos que discutir políticas, es bueno que pongamos sobre la mesa las nuestras, que queremos una salida de la crisis económica que va a generar la emergencia sanitaria, que lo sea en favor de las trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares. No que la salida sea en favor, como fue en otras oportunidades, solo de los bancos privados y de los grandes grupos económicos. Para ellos tenemos que tener propuestas, y las tenemos. Investigación y suspensión de los pagos de la deuda externa. El salario universal para que millones de hogares salgan debajo de la línea de la pobreza. El impuesto a las grandes fortunas para poder lograr una reforma estructural del sistema de recaudación impositiva absolutamente regresivo que rige en nuestro país. Se trata de redistribuir la riqueza para salir de la crisis. La construcción de poder popular es un tránsito, es un camino. Sigamos caminando. Muchas gracias.